Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, la radio ancla de nuestro espacio radial. Hoy, martes 15 de junio del 2021, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que le acompaña de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial FM 89.5 y AM 840. Y también a través de su señal online en la página www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a quienes nos auspician, a quienes hacen posible que este programa esté en el aire junto a todos ustedes todos los días. Me refiero a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro SOFAR AG, gracias a Radio Portales de Valparaíso y muy especialmente a nuestro auspiciador, SOFAR AG. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Marcos Leblanc Manríquez, quien desde su casa permite que este programa salga al aire. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Marco. Y además agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales, Luis Salinas, Mario Salazar y Claudio Alvarado. Hoy el grupo libertario está conformado por Eugenio Guerrero, el periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricio Schiavetti, abogado director de ASOFAR, y desgraciadamente por problemas técnicos no podrá estar hoy día con nosotros Pilar Soberado, nuestra querida abogada, a quien le mandamos un saludo afectuoso desde el programa. Quisiera partir el programa, Eugenio. Te saludo. Buenas tardes, Eugenio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Patricio. Me uno a tus palabras. Saludos a todos. Y bueno, lamentablemente hoy Pilar no nos va a poder acompañar por problemas técnicos, pero bueno, ahí nosotros vemos buena la pega para comentar tanto ahí pendiente. Así que démoslo. Sí. Hoy día quería partir, como es habitual en nuestras efemérides navales, saludar a la especialidad de abastecimiento, una especialidad de mucha data en la Marina y muy importante porque permite prestar los apoyos logísticos a toda la institución. Así que para todos los especialistas de abastecimiento vaya el reconocimiento del programa y de ASOFAR. Así que un saludo afectuoso para los especialistas de abastecimiento de la Armada. Lamentablemente, Eugenio, tenemos que partir el programa con una mala noticia, ¿no es verdad?, que ha conmovido a nuestro país, y me refiero al asesinato de la subinspectora, ¿no es verdad?, de la PDI, Valeria Vivanco, de 25 años y que tenía 6 años de actividad profesional en dicha institución. Ella murió baleada en La Pintana y pertenecía a la Brigada de Homicidios. Es la segunda mártir mujer de la institución de 57 mártires que tiene la PDI. Así que lamentamos, ¿no es verdad?, este asesinato vil y cobarde de aparentemente 2 jóvenes, uno de 17 y 19 años, y que ocurre, ¿no es verdad?, ella, por supuesto, combatiendo el crimen organizado. Así que, a nombre de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, transmitimos el pésame a la familia de la subinspectora Valeria Vivanco y, por supuesto, que a la Policía de Investigaciones de Chile. ¿Eugenio? Sí, me sumo también e impresionado, también conmovido, no solamente por el asesinato de la subinspectora, que bueno, que al servicio de la seguridad en nuestro país y el empeño y el esfuerzo para desarticular estas bandas, desarticular estos agentes del crimen y el homicidio y la muerte, terminaron en cierta medida, bueno, asesinándola, y por otro lado la contraparte, que en este caso son los criminales, que son 2 jóvenes de 19 y 17 años. Eso impresiona muchísimo porque cada vez más vemos de manera reiterada que
que hay una especie de cultura de la delincuencia que parten con jóvenes muy chicos, y que bueno, cuando son atrapados vemos que se están criando en entornos muy hostiles, muy violentos, y los cuales lo que hacen es reproducir estas conductas lamentables. Entonces nosotros, bueno, desde Revelando, damos nuestro más sentido pésame y condolencias a los familiares de la subinspectora y esperamos que se haga justicia y que poco a poco los esfuerzos se vayan redoblando para precisamente evitar que estos resultados trágicos vuelvan a ocurrir. Yo creo que es una muestra, una nueva muestra de los portonazos, del narcotráfico que se ha arraigado en las poblaciones, ¿no verdad? Y que hay que combatir sin piedad, ¿no verdad? Sin bajar los brazos, porque yo creo que es un germen ahí que está comiendo el arma nacional y que hay que estar pendiente de él, porque si no se combate, la sociedad toda va a quedar dañada por este delito tan pernicioso como es la droga. Ahora, Eugenio, antes de quería... pasar al siguiente tema, ¿Sí? quería preguntarte a ti, como abogado, este tema de las puertas giratorias y el hacinamiento carcelario. O sea, hay dos fenómenos muy preocupantes que hacen que primero no se condene o se intente reinserciones que en cierta medida le facilitan a los delincuentes poder reincidir por un lado y por otro lado el hacinamiento, ¿no? Yo creo que estos son dos detalles fundamentales que hay que tratar en lo que va a ser el debate en la convención, porque estas puertas giratorias han beneficiado en cierta medida a la delincuencia. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que al momento de practicarse la reforma procesal penal y elegir Chile el modelo alemán, que es el más drástico en ser garanticista, ¿no es verdad? Y exigente en las medidas de control, por ejemplo, en una detención, que si se cumplen todos los requisitos para que sea una detención legal, ha traído como resultado de esta copia de este modelo que no va con nuestra idiosincrasia, esto de las puertas giratorias. Una policía de investigaciones y carabineros esforzándose, ¿no es verdad?, en cumplir las órdenes del Ministerio Público y que puestos los imputados, los delincuentes a disposición del juzgado de garantía, ¿no es verdad?, termina saliendo inmediatamente por la puerta giratoria sin que siquiera sea formalizado o se adopte una medida cautelar en su contra. Entonces, yo creo que ya ha pasado el tiempo, ¿no es verdad?, de la reforma Soledad Alvear a la fecha, amerita una revisión, porque esto ha producido, por un lado, lo que tú dices, las puertas giratorias, y por otro lado, pocas condenas, ¿no verdad? Muchas salidas alternativas de pena, o remisiones condicionales de pena, o beneficio a los reos condenados, por ejemplo, en el indulto conmutativo de pena, que se concedió a los reos comunes, y que terminó en que muchos de ellos volvieran a cometer delitos y volvieran a la cárcel. Entonces, esta es una cuestión que hay que trabajar en global, ¿no verdad? En todos los aspectos y ver todas las incidencias. Pero yo creo que para mí el principal problema es la copia de un modelo como el alemán, de mucha exigencia, de mucha garantía y que le obliga al juez a revisar caso a caso y si se dan todas las condiciones para que el procedimiento sea reputado como legal. Ya, ok. Burocracia, más burocracia incluso, para poder determinar si el delito se comete y cuáles son esos ítems que deberían rellenarlo por completo. O sea, básicamente no hay condiciones necesarias, todas tienen que ser suficientes para en cierta medida poder llevar preso a una persona que comete un Claro, crimen. y en definitiva, Eugenio y queridos auditores, aquí lleva eso, a que usted que ha sido víctima Claro. no sea tenida en cuenta en el procedimiento y en la investigación. Entonces, hay mucha gente que ya está cansada de denunciar delitos que en definitiva el Ministerio Público no investiga y se archiva la carpeta y se decretan sobreseimientos. Entonces, no hay confianza en el procedimiento y eso es malo porque o se hace justicia de propia mano o sencillamente el sistema no funciona. Claro. Gracias, Patricio.
Oye, quería pasar a compartir contigo el segundo tema que nos habíamos propuesto compartir con los auditores, que es el referente a la elección de gobernadores. Yo creo que la gran derrotada aquí es la participación ciudadana. Yo creo que en la primera vuelta tuvimos un 56% de abstención y en la segunda vuelta un 80% de abstención. Yo creo que allí hay una cuestión que analizar por la escasa participación ciudadana y cuestionarnos si a plantearse la eventualidad de un voto obligatorio, porque sencillamente la gente no concurrió a votar. Ahora, la única región que obtuvo mayor participación fue la región metropolitana con un 25%, pero el resto de las regiones no tuvo esa participación ni siquiera de un 20%. Ahora, no hay duda que la unidad constituyente le fue muy bien, digamos. La unidad constituyente está representada por la Democracia Cristiana, el PP, el Partido Socialista, el PRO y Liberales, y sacó un 47,48%. El Partido Comunista y el Frente Amplio logró un 28,68%. Y indudablemente aquí el gran derrotado es Chile Vamos, que sacó 13,84% y logró solamente un gobernador en la Araucanía, el gobernador Rivas, apoyado especialmente por Evópolis. La Unidad Constituyente sacó 4 gobernadores de la Democracia Cristiana, 4 del Partido Socialista, 2 independientes, en total 10 gobernadores. El Frente Amplio, 3 gobernadores en Tarapacá, Coquimbo y Valparaíso. Chile Vamos, como ya dije, 1 en la Araucanía, y Independiente fuera de pacto, 2. Claro. Mira, fíjate que es interesante estos datos porque cuando uno los revisa, uno se da cuenta que, por ejemplo, ganaron bastantes intendentes, personas que fueron intendentes, que ya no quieren ser, no sé, delegados presidenciales, sino que por el contrario quieren participar como gobernadores, y terminaron ganando varios de los que fueron intendentes de Bachelet, por ejemplo. Y por otro lado, esta elección constata lo que ya ha venido analizando, por ejemplo, Ascanio Cavallo, que es el giro hacia la izquierda del electorado de manera significativa, pero por otro lado, en una crisis institucional que no genera confianza en las personas para poder tener una participación activa, pero también la naturaleza del cargo, ¿no? Vemos una diferencia sustancial respecto a la primera vuelta, un poco más de 20%, debido a que las personas primero no saben qué hace un gobernador regional, cuáles van a ser sus atribuciones, si estas atribuciones no se las va a pasar a llevar por el delegado presidencial, pero aparte de eso, solamente este cargo que se asemeja, vuelvo y repito, porque muchos candidatos fueron intendentes previamente, hay una relación cercana en este sentido con la comunidad, y lo que podemos analizar a partir de ello es que precisamente el capital político más personal que tienen estos candidatos en los diferentes territorios que otra cosa. ¿Ok? O sea, no tenemos, si podríamos decir, el evento magno de poder decir, bueno, si vamos a fortalecer la descentralización a través de la primera elección de gobernadores, entonces en esa medida nosotros contribuimos a que haya una descentralización. Entonces esto contrasta con más de un 60% del país que quiere, o sea, que está seguro que quiere una descentralización, incluso más del 80% de los convencionales, básicamente, y de la misma manera, recogen de la ciudadanía este fervor por descentralizar el país, pero por otro lado tenemos una muy poca participación. Entonces nos encontramos con estas enormes paradojas, y además que, o sea, además que se hace esta elección, esta segunda vuelta, para constatar la elección de gobernadores, la gran derrotada aparte, el proceso político salió derrotado en la medida en que cerca del 80% se abstuvo, pero por otro lado, la derecha, o sea, en este caso Chile Vamos, fue también un gran derrotado. ¿Y en qué sentido? Yo quería ahora trasladarlo a la región metropolitana. Cuando uno ve que la derecha tiene que recurrir a votar por la unidad constituyente prácticamente para que porque no tiene candidato, porque no prefiguró, o porque en cierto sentido las victorias electorales fueron muy paupérrimas, en cierta medida es un logro para la centroizquierda por un lado,
que no reconoce en cierta medida que gran cantidad de esos votos, lógicamente, fueron determinantes para que ganara esta unidad constituyente. En este caso hablamos de Claudio Rego, y tampoco la aceptación de este sector de centroizquierda, más populista, más radical, porque hay que entender que, por ejemplo, Claudio Rego, si quieren lo vemos un poco más adelante, Claudio Rego también forma parte de esta ala de izquierda más radical dentro de la democracia cristiana. ¿Okay? O sea, lo que vemos es que al final de cuentas los votos de derecha se fueron al mal menor, pero este mal menor sigue siendo aquel que dice, bueno, ¿sabes qué? Mantengo distancia con los perdedores, no dándose cuenta que también ellos pierden. Ese es el tema. Y esto lo que termina de constatar es que sin esos votos sustanciales, quién sabe qué hubiese pasado. Hubiésemos tenido a una Karina Oliva ejerciendo como la primera gobernadora electa del país, cuando sabemos que no tiene ni experiencia, ni discurso, ni buen programa, y que, bueno, es de poco fiar con respecto a su desempeño, tanto discursivo como en la propaganda que hizo para gobernador. Entonces, yo no sé cómo lo ves tú ya analizando en concreto esto. Y yo comparto plenamente contigo, y hay una pobreza de Claudio Rego de haber reconocido hidalgamente el apoyo de la derecha que le permitió salir elegido. Porque Claudio Rego sacó un 52,71% y Karen Oliva sacó un 47,29%. Votaron un 25,70% del padrón electoral y Orrego sacó 777.536 votos, siendo de estos 304.389 votos. Es decir, el 39% de la votación total de la región metropolitana del sector oriente, de las comunas de Las Condes, Vitacura, Lobarnechea, Providencia, La Reina, Ñuñoa y Colina. A pesar de que Claudio Rego sí sacó voto rural o voto de los otros extremos de la región oriente de Santiago. Pero no hay duda que la diferencia de voto es por esta salida a votar en masa de la derecha de estas comunas, que no votaron por el mar menor, sino que votaron en contra del Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo creo que ese es el centro de la cuestión. No salieron a apoyar a Orrego, a un demócrata cristiano o a la unidad constituyente. Salieron en masa a votar en contra del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y Oliva, yo creo que se equivocó radicalmente, y ya es tan así que, por ejemplo, fue muy mal para ella y para su campaña el apoyo de Maltés, la pareja de Giles, y el tono anticoncertación. Yo creo que había un mea culpa, ¿no, verdad?, del Frente Amplio y Boric en particular, que han sido el más objetivo en analizar la derrota de Oliva en la región metropolitana. Ahora, el Partido Comunista, como es habitual, ha señalado que salió Rego porque fueron a votar los partidarios del rechazo, y eso fue lo que permitió a Orrego salir elegido. Ahora, hay dos cuestiones que quisiera destacar, Eugenio. Primero, en Atacama perdió el candidato apoyado por Yasna Proboste. Carlos Peso sacó solamente el 40,61%, ganando Miguel Vargas con el 59,89%, apoyado por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y el partido, me rectifico, y el Partido Verde Social de Mulet, es el Frente Verde Social de Mulet. Y en la región metropolitana perdió Oliva, que era la candidata apoyada por Daniel Jadwe y Boric, ¿verdad? Este candidato Daniel Jadwe, que se da el lujo de estar pidiendo garantías constitucionales, ¿no, verdad?, o suficientes garantías a la democracia cristiana y al ejército para poder ser candidato y presidente de la República, digamos. Entonces, la cuestión no está tan clara. Sí, hay que ser honrado y decir que la derecha obtuvo una derrota significativa, pero no hay acuerdo de primarias aún en la concertación. Yasna Proboste está jugando a la, no sé. Que le rueguen. ¿Ah? A que le rueguen. Exactamente, a la princesa, que la quiera, ¿no, verdad? Y permanece como presidenta del Senado, y que es en la mejor posición que puede lograr mayor apoyo,
porque le permiten, ¿no?, ¿verdad?, dialogar o negociar con el gobierno acuerdos en favor de la clase media y el IFE y todas las ayudas sociales pertinentes. Entonces, el Partido Socialista está desesperado para que finalmente ya aprobó este hecho al ruedo, ¿no?, ¿verdad?, y hayan primarias legales. Ahora, por parte de la derecha, ya hay acuerdo en estas primarias entre Joaquín legales, ¿no?, ¿verdad?, y que Claro. serían el 18 de julio, entre Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Ignacio Briones. La única cuestión inquietante es que va a ir por fuera José Antonio Kast, republicano. ¿Qué te parece a ti, Eugenio? Mira, yo te voy a ser muy sincero en términos más realistas. Voy a tratar de sacar un poco mi militancia en Chile Vamos, o sea, en el sentido de que siempre voy y voto por Chile Vamos, siempre voy y participo en las primarias. Y tengo cierto apego por el programa de Briones, por ejemplo, porque coincide más con mi forma de pensar. Pero José Antonio Kast, o sea, si él se lanza a la primera vuelta y no va en pacto, va a dividir los votos de cierta manera y no va a pasar la derecha en la segunda vuelta. Eso lo podemos, no sé si dar por firmado, pero es muy probable. El tema es que si uno se pone a ver qué puede perder José Antonio Kast, no tiene que perder absolutamente nada. Porque al final, o sea, se divide la derecha y José Antonio Kast es parte de esa derecha. Entonces, él más bien tiene mucho que ganar. ¿En qué sentido? En que la única manera de que él se incorpore, en este caso, a las primarias de Chile Vamos, es que en cierta medida le garanticen ir en listas unificadas que sean sumamente robustas para las elecciones parlamentarias, o si no, me imagino que en este reparto proporcional, según el apoyo, o este ofrecimiento, este ofertón que le haga Chile Vamos, mostrando en cierta manera su decadencia electoral, José Antonio Kast puede aprovecharse de eso. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Lo veo que, de manera realista, José Antonio Kast no tiene nada que perder. La derecha sí tiene, parte de la derecha y no toda la derecha, parte de la derecha sí tiene mucho que perder, y él se encuentra en este momento privilegiado para negociar, porque prácticamente de él depende de que la BIN pueda sacar la cantidad de votos como para pasar una segunda vuelta, ya sea entre Janja Proboste o Daniel Howard. Entonces yo lo veo en ese sentido. No sé cómo lo ves tú. Sí, para terminar la primera parte del programa, a mí me inquieta demasiado, porque podría darse el escenario de una primaria entre Hau y Boric, ahí tendríamos un candidato, y una primaria o un acuerdo Claro. en la unidad constituyente entre Proboste y Narváez, ¿verdad? Ahí habría otro candidato. Y por la derecha, ¿no, verdad?, dos candidatos. Entonces, como tú lo planteas, darse esa posibilidad, quedamos en una muy mala posición para lograr pasar a la segunda vuelta. Entonces, es muy riesgoso para el país aquello. Y una vez más, yo creo que Katz nos va a producir problemas, ¿no, verdad? Y Sí. la solución para la derecha es correrse para el centro, porque hay un centro abandonado y ese centro no lo representan los republicanos. Por lo tanto, No, pero ni de cerca. entonces, ese es nuestro drama para el sector que nosotros representamos y los valores de libertad que defendemos. Claro. Amigos, hemos terminado el primer bloque del programa, así que vamos a una pausa musical y nos vemos en la segunda parte del bloque. Y hemos regresado, queridos amigos y amigas, a este segundo bloque de Revelando, como todos los martes, compartiendo en esta oportunidad con Patricia Schiavetti. Lamentablemente no está con nosotros Pilar Soberano por problemas técnicos. Y regresamos a este segundo bloque después de haber escuchado el himno de la PDI. Y en este sentido, porque nos damos las condolencias con respecto al asesinato de la subinspectora de la PDI, y en honor a ello colocamos como canción el himno. Patricio, antes de pasar al siguiente tema, que estoy seguro que ya lo tienes apuntado, posiblemente sea la encuesta académica, que tiene datos muy interesantes, yo quería finalizar el punto que dejamos pendiente en el bloque anterior, que es el tema este de que si posiblemente José Antonio Kast vaya y se divide a la derecha y genere malas consecuencias en ese sentido. Yo quería apuntarte también que yo siento que en José Antonio Kast, más que realismo, y esto es una opinión muy personal, más que realismo, existe una especie de mesianismo, de verse como un salvador en cierta medida, ¿no?
de no entender los hechos a ciencia cierta, los hechos políticos, que no tienen la enorme popularidad como para poder darse esos lujos de dividir en una instancia tan peligrosa donde tenemos básicamente encima al Partido Comunista bajo el mando de Jadwe, básicamente, y lo que puede ser el Frente Amplio ganando las primarias, lógicamente, Jadwe, y se pone el escenario mucho más trágico. Yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que esa, no sé si soberbia, pero en cierta medida esa actitud mesiánica de mostrarse como salvador está muy en boga en la actitud que ha tenido José Antonio Caz en los últimos meses. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú señalas y aquí no están en juego los intereses personales, ¿verdad? Claro. Están en juego Muy los importante. del país y de un proyecto y de una defensa de valores y de un sistema político. Entonces, cuando está en riesgo aquello, uno tiene que posponer sus pretensiones en favor de ir a un acuerdo que permita, ¿no es verdad?, que el candidato a la centro-derecha salga elegido. Eso es la cuestión central. Aquí tenemos una izquierda radical, representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y una centro-izquierda que cada vez corre la frontera o el cerco más hacia la izquierda para como plantearse cada vez más como Frente Amplio y Partido Comunista. Entonces, tenemos una democracia cristiana absolutamente dibujada, que pierde el centro, y por supuesto que la centro-derecha tiene que aprovechar eso para correrse hacia el centro y captar todos los votos de la clase media, que es la que va a definir la próxima elección en noviembre. Así que, de todas maneras, claro. Esa es mi opinión. Ahora bien, terminando el tema para entrar en la encuesta CADEM, el día 14 de julio van a asumir los nuevos gobernadores regionales y con solamente 15 competencias en materias de Corfo, FOASIS, Cercotec, Ministerio de Urbanismo y materias del tránsito. Es decir, son reducidas competencias. Solamente en el 2022 se podrán pedir más atribuciones a estas nuevas autoridades. Por lo tanto, es una descentralización bastante reducida. Lo único importante es que han sido elegidos por el voto popular. Ahora, ¿cómo van a entenderse entre la función de administración de este gobernador y el delegado presidencial en funciones de gobierno? Yo no sé cómo va a ser aquello, no sé cómo se van a entender. Y ya hemos visto pequeños roces, es decir, lo típico chileno de que quién va en el piso 14 y quién va en el piso 15, por ejemplo, en la Intendencia Regional de Valparaíso. Entonces, realmente si vamos a partir con la nueva descentralización, peleándose en las oficinas, es decir, no le veo mucho futuro a esta gloriosa descentralización. Y eso está pasando a lo largo de todo el país. De todas maneras. Ese es el problema de tener una cultura hispánica que para unos aspectos muy buena. A mí me encanta nuestra tradición hispánica, pero para otros temas burocráticos y mercantilistas y de Estado terrible. Eso yo creo que lo padece toda Latinoamérica. Sí, ¿cómo va a ser posible? Porque es un tema tan importante que el nuevo gobernador regional Mondaca le pide al intendente Jorge Martínez que le sea el 15º piso porque él no puede quedar debajo del intendente. Entonces, imagínate la importancia de qué es lo que está pensando en su proyecto de gobernador regional, sin más en la oficina que lo que va a hacer en beneficio de todos los que habitamos la región de Valparaíso. Pero bueno, así somos los chilenos, ¿no? ¿Verdad? Peleamos por pequeñas cosas y no por lo importante. Ahora, quería entrar de lleno contigo, Eugenio, en la encuesta CADEM. Es una encuesta reciente y que se hizo cuando se inició un nuevo confinamiento total en la región metropolitana. Y un 43% señaló, ¿no es verdad?, y que prefiere estar en fase 2 en la región metropolitana. Respecto a la cuarentena, un 14% en fase 3 y un 19% quiere terminar con todo tipo de cuarentena.
Al mismo tiempo, el 77% de los chilenos se encuentra vacunado con al menos una dosis, un 59% con 2 dosis y el 23% aún no se ha vacunado. Yo creo que hay que hacer un llamado a todos los chilenos que no se han vacunado, de ser respetuosos con los otros, con sus familiares, con sus parientes, con sus amigos, porque la única manera de prevenirnos de la pandemia y del COVID es vacunándose. Así que a mí me llama poderosamente la atención que aún 23% de la población, existiendo vacunas, no se hayan vacunado. Ahora, en cuanto a, y esto tiene relación con la pregunta siguiente, con qué vacunas confía, dice, un 60% la Pfizer, un 56% la Sinovac, que es la que yo me vacuné con las 2 dosis, y bajó la confianza en la AstraZeneca y cayó significativamente 17 puntos porque han habido algunos problemas post-vacuna, ¿no? ¿Verdad? De esta. Ahora, en cuanto a la carrera presidencial, se mantiene un triple empate entre Joaquín Lavín y Jasna Proboste con un 14%, Daniel Jadwe con un 13%, y más atrás se ubican José Antonio Kast con un 7% y Pamela Giles con un 7%, un punto menos. Es decir, sigue Pamela Giles cayendo estrepitosamente. Y Paula Narváez, es interesante el de Paula Narváez. Paula Narváez se mantiene, parece un estado de coma. Cuando uno ve desde el 8 de abril hasta el 11 de junio, se mantiene de 3 y 2%. Sí. Bueno, y eso va en relación con el estado en la UTI del PPD, que en las elecciones de gobernadores sacó un 2%. Es decir, claro, le está quedando la P del partido nomás, porque tiene muy poco apoyo ciudadano, digamos. Así que es una cuestión a tener presente, digamos. Ahora, yo no sé por qué los chilenos estamos tan perdidos y equivocados. Isquia Sichi, la presidenta del Colegio Médico, tiene un 58% de aprobación como personaje político. Jasna Proboste un 53%, Joaquín Lavín un 48%, Pamela Giles cae 10 puntos y alcanza un 43%. Su aprobación más baja desde que se inició la discusión por los retiros del 10%. Y, por su parte, el presidente Piñera tiene un 20% de aprobación y un 71% desaprueba su gestión. Así es. Mira, hay muchos datos interesantes acá, no solamente el de Narváez, que bueno, no le va a tocar otra opción que rogarle a Jasna Proboste que en cierta medida perdona al Partido Socialista por tratar de irse por detrás del Frente Amplio del Partido Comunista y a la vez ser sacados y vetados, ¿no? Esto ha sido todo un show, ¿no? Y básicamente a mí me impresionan varias cosas. Primero, la debacle de Pamela Giles. La debacle de Pamela Giles a mí me parece que son por dos cosas. La primera es que a mí me parece que al chileno le gusta lo popular, pero no lo ordinario. ¿Okay? Pamela Giles comenzó a demostrar un nivel de ordinariez y de falta de visión que ni la persona que más le guste lo popular, como la cercanía del político en un lenguaje, pues, si podríamos decir un lenguaje más cercano, y que se note que está defendiendo tus intereses, a pesar de que no necesariamente es así, porque el populismo de Pamela Giles es pan para hoy y hambre para mañana, ha caído en esa medida. Y lo segundo es que cuando comienzan a definirse, cuando se acercan las carreras presidenciales, un populista que no tenga en cierta medida o categóricamente un programa con ideas más claras, articuladas, que pueda repetir en cierta medida, con una creatividad en campaña y con frases que le hagan sentido a las personas, simplemente no está en nada. Y eso es lo que ha pasado mucho con Pamela Giles, una persona muy poco formada, o sea, que no tiene ningún tipo de formación política, que no tiene ideas claras, que no tiene programas claros. Y claro, cuando se enfrenta con candidatos como Boric, que Boric últimamente ha querido moderarse de una manera significativa, pero al parecer como que no le resulta mucho porque al decir que confía casi que fehacientemente y fervientemente en las garantías democráticas de Daniel Jadwe, eso lo deja en duda.
pero enfrentarte con Gabriel Boric, con Daniel Jadwe, con Joaquín Lavín, que son personas muchísimo más claras, que son personas que tienen un horizonte programático un poco más claro, cae Pamela Giles. Entonces, en cierto sentido, que la ciudadanía rechace y que haya sido protagonista de esta debacle, en el sentido de que ella ya no aparece como estaba apareciendo antes, me parece un elemento esperanzador, Patricio. A mí personalmente, o sea, me parece que no todo está perdido porque las personas reaccionan en función también de cómo se comporta el político. Fíjate que Daniel Jadwe no ha seguido subiendo, hay ciertas alarmas de que no hay una cultura comunista que lo apoye. Ese es el tema. El chileno es más demócrata que otra cosa, independientemente de cómo quieran venderle esta democracia. Y por otro lado, eso le ha hecho, en cierto sentido, que se mantenga en empate y bajando un punto en esta oportunidad, y que Jasna Proboste, que se ha querido vender como una moderada, sea la que se esté posicionando incluso a nivel de Joaquín Lavín. Cierro el comentario con esto, a ver qué te parece. A mí me parece que Jasna Proboste es la persona que está haciendo una carrera más inteligente que la mayoría. ¿En qué sentido? En que Jasna Proboste, queridos auditores, es una persona que sustancialmente yo no le veo diferencias con Daniel Jadwe. Sí tienen diferencias, o sea, sustancialmente tienen diferencias, parcialmente no tienen muchas. Es lo que trato de decir. Porque cuando uno ve cuáles son los programas o cuáles son las propuestas que Jasna Proboste ha venido defendiendo de un tiempo para acá, ella es la radicalización de la democracia cristiana por un lado, y es la que ha propuesto, por ejemplo, la nacionalización de los fondos de pensiones por un lado, pero también ha propuesto el indulto a las personas que cometieron crímenes durante el estallido de delincuencia. Y aparte de eso, cuando ella comenzó a negociar este ingreso familiar de emergencia, esta propuesta no lo hacía en términos de mínimo, sino lo hacía en términos de máximo, y quiso hacer un quasi show en términos de que el gobierno lo que hacía era regatear por un lado y que ella era la salvadora por otro. Entonces, este tema, Patricio, a mí me deja muy preocupado, porque al final, cuando vemos que tenemos una candidata supuestamente que es más de centro, que podría diferenciarse del Partido Comunista, frente a los ojos de la ciudadanía, yo creo que se está cayendo en un engaño. Y decir, bueno, no es Lavín quizás la opción, sino podría ser Jasna Proboste, porque es la que más se acerca al centro, pero Jasna Proboste cada vez más se acerca a la izquierda, muy parecida a Daniel Jadwe. Tanto así que Daniel Jadwe y el Partido Comunista aceptaron un primarias con la ADC si Jasna Proboste iba a esas primarias y no Jimena Rincón. Así que hay que tener ojo con estos datos. Es un lobo disfrazado de piel de oveja, ¿ya? Y que es absolutamente de la izquierda radical de la democracia cristiana. Así que, queridos auditores, no se equivoquen. Jasna Proboste se está planteando como una candidata de centro, que llega a acuerdos, que dialoga, que defiende, ¿no es verdad?, a la clase media, entre comillas, pero no hay que equivocarse. Yo creo que ella en una alternativa de votar en segunda vuelta, votaría absolutamente por Jadwe, no tendría ningún escrúpulo de votar por Daniel Jadwe. Así que hay que tener mucho cuidado con ella, porque es una candidata muy peligrosa y que está coqueteando ahí en el puesto que mejor le puede permitir lograr apoyo, cuál es la presidencia del Senado. Por eso no va a haber un pronunciamiento todavía de estas primarias en la concertación, digamos. Ahora, quisiera destacar, Eugenio, de la encuesta, que fíjate que Bomberos sigue siendo la institución mejor evaluada con un 98%, seguido del Colegio Médico con un 76%, la PDI con un 75%, el Registro Civil con un 72%, y esto de las Fuerzas Armadas, que tanto son criticadas, la Fuerza Aérea tiene un 58% de apoyo, la Armada un 65%, el CERVEL un 64%, y en cuanto a los partidos políticos, fíjate, Chile Vamos tiene un 28%, el Congreso un 26%, el Frente Amplio tiene un 24%, la Democracia Cristiana tiene un 21%, y cierro la lista el Partido Comunista con un 20%, y finalmente el PPD, el PS y Radicales un 15%. Es decir, al final de la tabla está el bloque, ¿no, verdad?, de la izquierda, la exconcertación, y a pesar de la derrota en la elección de gobernadores,
Chile vamos encabeza la lista en cuanto a reconocimiento de la ciudadanía en esta encuesta, digamos. La Iglesia Católica, fíjate que ha perdido un punto, tiene un 31% de reconocimiento, cosa que a mí me duele mucho, y Carabineros tiene un 53% de apoyo y ha subido 3 puntos. Eso es un poco lo que representa el sentir de la ciudadanía, digamos, de esta encuesta. Sí, mira, otro dato que a mí me gustaría tratar contigo es respecto a la percepción de las cuarentenas y los estados de excepción, la posibilidad o no de extenderlo, ¿no? Y hay datos bastante curiosos porque hay un 44% de la ciudadanía que se le pregunta qué alternativa prefiere, ¿no? Si prefiere mantenerlo hasta el 30 de junio y solamente el 23% respondió que sí, mientras que el 6% no responde, el 27% terminar con el estado de excepción y el 44% quiere extenderlo más allá del 30 de junio, ¿no? Pero no solamente esto, sino que esto se cruza con una propuesta draconiana, populista, irresponsable y demagógica del Colegio Médico, encabezado en este caso por la propuesta por Isquia Siches, que por cierto es el personaje mejor evaluado en esta encuesta que ven, como bien enfatizadas al inicio de este segundo bloque. Y esta propuesta es terrible porque primero se llama cero COVID, ¿no? No hay nada más irreal que hablar sobre cero COVID, ¿no? Porque el COVID no solamente es que no se conoce a ciencia cierta para saber cómo erradicarlo, sino que erradicarlo se presenta en este momento como una imposibilidad a corto y a mediano plazo. En ningún país, solamente Israel es el único país en donde se ha logrado neutralizar, no erradicar, sino neutralizar el COVID-19, y nosotros aún estamos lejos de ello precisamente por lo que decía Patricio. Incluso hay un dato muy interesante que hace el 20% de las personas que están ocupando las camas UCI, por ejemplo, son menores a 39 años. ¿Okay? Y al ser menores a 39 años, estamos hablando de que pues, parte de ese porcentaje o se ha vacunado una vez o no se ha ido a vacunar, ¿no? Entonces yo coincido con las palabras que decía Patricio, de que hay que irse a vacunar. Yo ayer me puse mi segunda vacuna Sinovac, por cierto, tengo 34 años, así que me tocó, y lo hago con toda la responsabilidad porque depende del comportamiento ciudadano, de cómo se enfrenta la pandemia, pero también cuando se quitan las restricciones. Esto conectándolo nuevamente con la propuesta de Isquia Siches y la posibilidad, en este caso, es que el 44% de los chilenos opina que hay que extenderlo más allá del 30 de junio. Me parece esto un despropósito, Patricio, particularmente hablando, porque las cuarentenas en esa forma no le han servido a ningún país, y mucho Sí, menos a Chile. impresionante la propuesta, Eugenio, porque implica paralizar toda la actividad, prácticamente dejar el mínimo de actividades, desaparece la movilización pública, todo el mundo se queda en sus casas, es decir, es una medida de cuarentena absolutamente drástica y que no va en la línea de ninguno de los programas europeos o de Estados Unidos que están combatiendo la pandemia. Es decir, yo no sé de dónde sacaron el modelo y qué beneficio en algún lugar del mundo ha producido un efecto positivo para lo que todos pretendemos que es controlar la pandemia. Yo creo que el gobierno en esta materia ha actuado absolutamente acertado y tú bien dices, el único camino es la vacunación por parte de los chilenos, ¿no verdad? Incluso desde los 12 años para adelante, digamos, lo que se ha Así anunciado, es. digamos. Entonces, a mí, yo lamento, ¿no verdad?, que aún haya un 23%, reitero, de chilenos que no se hayan vacunado, sino siendo que es la única medida, y lo ha señalado Inglaterra claramente, eh, para contener, ¿no es verdad?, el avance del virus. Así que yo estoy en absoluto desacuerdo con esta medida y por supuesto que va en concordancia con lo que refleja la encuesta, ¿no es verdad? Prefieren, en la región metropolitana que declararon la cuarentena total, prefieren, ¿no es verdad?, que un 43% de esos santiaguinos prefiere estar en fase 2, 14% en fase 3 y 19% terminen con todo tipo de cuarentena. Entonces, Sí. hay una realidad social, económica, de Y mental. actividad, de necesidad de trabajo,
Entonces, realmente no va en esa línea, porque también tenemos que pensar en la recuperación económica y en los puestos de trabajo y en la cesantía. Mayo está reflejando que no se están recuperando los puestos de trabajo como se pensaba. Entonces, esta medida va absolutamente en la línea contraria a lo que estamos hablando. No, y lo que me impresiona es que es el colegio médico, y han salido muchísimos estudios, pero hay uno que citaba en la tercera el fin de semana, en donde se constata los problemas de salud mental que está causando el encierro y el confinamiento en los niños, por ejemplo. O sea, cómo los niños comienzan a tener problemas de depresión agudos, por un lado, pero también se sienten inapetentes y comienzan a ser un poco introvertidos y abstraídos, ¿no? Básicamente porque somos seres humanos sociales y relacionales, y que el colegio médico sea el que proponga este confinamiento radical solamente con bienes esenciales, porque vale la pena decir, otra vez estaría saltando por encima de la Constitución. No hay dictamen que dentro de la institucionalidad pueda obligar a las personas solamente a consumir bienes esenciales. Eso es un despropósito. No solamente quieren hacerlo, sino por 3 semanas seguidas y seguir agudizando todos los problemas que genera. Y los problemas de la economía, por ejemplo, son problemas que no se recuperan en el corto plazo de manera automática. Eso hay que entenderlo. Y el colegio médico lo que muestra en este caso es su total ignorancia sobre cómo funciona la economía en general, pero sustancialmente la economía chilena. O sea, nosotros en cierto sentido hay una esperanza de que un superciclo, el precio del cobre, por ejemplo, sea un factor determinante para el factor de la recuperación, pero lo que se ha perdido en términos de empleo y la destrucción de capital y de crecimiento proyectado no es suficiente para recuperar lo que teníamos antes del 19 de octubre, que ya la economía venía con bajo crecimiento. Si uno toma en cuenta estos puntos y trata de equilibrarlo también con las realidades mentales y la salud mental de la población chilena, y que también el desempleo y la crisis económica te generan otros problemas, pero también los confinamientos te permiten que otras enfermedades y otros padecimientos se agudicen también en la medida en que solamente le das prioridad al COVID-19, y más por este mecanismo ineficaz que son los confinamientos totales. Uno dice en qué está pensando el colegio médico, en cierta medida. Si más bien el ministro París dice, bueno, si se colocan las 2 vacunas, bueno, tendremos un pasaporte, una especie de permiso sanitario para poder circular, porque es lógico. Entonces tenemos por un lado un ministro que está tratando en cierta medida de frenar este colectivismo del confinamiento, de servidumbre que tiene el colegio médico y los partidos de oposición, y lo que vemos es un colegio médico otra vez atacando las medidas del gobierno por un lado y ofreciendo propuestas draconianas por otro. En una propuesta absolutamente política más que médica, yo creo, porque hay que saber claramente de qué bandera o qué color político es la presidenta del Colegio Médico. Y por suerte que el ministro París, ¿no verdad?, con mucha calma, recibió la propuesta del colegio y la va a estudiar con detenimiento y va a tener una respuesta a ella que no apunta en la línea de las medidas sanitarias y lo que ha efectuado el gobierno. Queridos auditores, estamos terminando el programa hoy día con Eugenio. Lamentamos una vez más la ausencia de nuestra querida Pilar. Gracias por escucharnos y les deseamos que tenga una muy buena semana y que nos encontremos el próximo martes para conversar de lo humano y lo divino y deseándonos, ¿verdad?, que se cuide, que se vacune y que siga cumpliendo con las instrucciones y las medidas sanitarias que ha dado la autoridad. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde. Hasta el próximo martes.